Bien, pues continuamos. Vean cómo se hace más compleja tecnológicamente hablando la construcción de las catedrales góticas, de estos grandes edificios góticos. Se vuelve muy complejo. Lo importante aquí es que ustedes entiendan cómo se fue generando estas transformaciones tecnológicas, y de pronto en tercer semestre, cuando vean el Renacimiento, se van a dar cuenta cómo hay un cambio muy abrupto de la tendencia arquitectónica por cuestiones ideológicas, por cuestiones conceptuales. Cambia esta tradición. Es importante señalar que podemos encontrar un montón de elementos para poder identificar o leer estos edificios, como es también en la parte interior. O sea, si yo estuviera en la nave central y viera hacia los lados, yo podría ver una serie de elementos. Acuérdense que los claristorios, si recuerdan ustedes las basílicas paleocristianas, que eran de una nave central y unas naves laterales con arcos o dinteles, en la parte superior habían ventanitas. ¿Se acuerdan? A eso se le llama claristorio. También se vio en la arquitectura bizantina y se vio en la arquitectura románica. Los claristorios no han desaparecido. De hecho, en el gótico, la parte más alta de las ventanas se les llama claristorio. ¿Ok? Y aquí está justo lo que habíamos platicado anteriormente. Dejen cambio ahora a color rojo. Ahí está, color rojo. En donde puedo tener yo en un primer cuerpo las arcadas. En un segundo cuerpo el triforio. Acuérdense que es ese pasillo muy estrecho en la parte superior de los arcos. O podría haber una tribuna. ¿Se acuerdan que lo expliqué hace ratito, al final del video anterior? Si hay una tribuna, nada más se recorre el triforio, la parte superior, y el claristorio va a existir siempre. Entonces, habían algunas catedrales que no tenían tribunas, pero sí triforio y sí claristorio. Y había otras que tenían tribuna, además de un triforio y un claristorio. ¿Eso qué es lo que hace? ¿O eso qué nos evidencia? Cuando hay una tribuna, significa que hay una construcción o un espacio construido en las naves laterales. Cuando no lo hay y hay un triforio, es porque o es a lo mejor nada más una basílica de 3 naves, o simplemente no quisieron construir ninguna tribuna en la parte superior. Aquí hay algunos ejemplos. Esto es en España, León, si no me equivoco, la catedral de León, en donde vemos las arcadas. Ok, aquí vemos todavía las arcadas. Vemos este elemento con tracería, es este, que es el triforio. Vemos como hay un pasillo muy estrecho. No es una tribuna, porque no tiene el ancho de toda esta nave. Y hay una continuación de puras ventanas, puros vitrales, para generar este claristorio. ¿Ok? Punto. Así de básico, así de sencillo. Una fachada. También hay diferentes formas, o digamos que hay una forma de leer las fachadas, mejor dicho. Aquí tenemos Notre Dame de París y Notre Dame de Reims. Hay que entender que Notre Dame, Nuestra Señora, se les llama así a prácticamente todas las iglesias góticas. No crean que nada más Notre Dame es la de París. No, de hecho hay muchísimas Notre Dame. Quiero que vean cómo aquí hay dos variantes del gótico, uno muy decorado, otro menos decorado, pero la lectura es similar. Para leer una fachada tenemos que leerla por calles y cuerpos. Un cuerpo será un elemento de forma horizontal que se distingue uno del otro mediante molduras. ¿Qué es una moldura? Pues los elementos que se encuentran aquí. ¿Ok? Entonces, este es un primer cuerpo. Este es un segundo cuerpo. Este es un segundo cuerpo. Y luego viene un remate, que es este. No podemos considerar que todo esto es un cuerpo, porque esto ya realmente son las torres. Y aquí pusieron un remate. ¿Ok? En el otro sentido, en el sentido vertical, se leen por calles. Y se distingue una calle de la otra también porque hay un elemento estructural o algún elemento de moldura, alguna pilastra,
sí, alguna pilastra, etcétera. Aquí encontramos las pilastras, que en realidad son contrafuertes. Aquí encontramos contrafuerte, contrafuerte, y entonces se encuentra en ese sentido calle, la primera calle que coincide con el campanario, la segunda calle en donde encontramos el rosetón, la tercera calle donde encontramos o la calle lateral, o la calle sur, o la calle norte, que coincide con el otro campanario. Por lo tanto, si quisiéramos hablar de en dónde se encuentra el rosetón, es como si fuera un tablero de ajedrez. Calle central, segundo cuerpo. ¿Cuál es la calle central, segundo cuerpo? Toda esta sección. Punto. Entonces, si quiero hablar yo de los arcos monumentales, puedo decir el arco monumental de la primera calle o de la tercera calle. Se acabó. ¿Ok? Vamos a encontrar que además algo muy de las catedrales francesas es que se generan estas galerías. Galerías son una serie de nichos, uno tras otro, para poner ahí a sus reyes o a santos. Entonces se generan galerías. Podríamos decir que esto nos recuerda a las galerías, aunque realmente son unas tracerías. ¿Ok? ¿Qué pasa con Notre Dame de Reims? Vamos a encontrar igual una calle central, calles laterales, primer cuerpo, segundo cuerpo, encontramos un remate en el cuerpo central y encontramos las torres, los campanarios, los remates o el último cuerpo, como le quieran llamar. Aquí se vuelve un poco más evidente algunos elementos como los pináculos, el rosetón, el gablete. Aquí el gablete no existía, aquí sí está el gablete. Las arquivoltas, el tímpano es sustituido por unos vitrales. Aquí hay unas tracerías en los cuerpos centrales o en el segundo cuerpo de los campanarios. Aquí podemos ver otro gablete con un remate. Aquí podemos ver al fondo la aguja que se cayó ahora que se incendió Notre Dame. Justamente esa fue la aguja que se quemó, que no es original, es una aguja del siglo XIX, diseñada por Viollet Leduc. Eso lo verán en cuarto semestre. ¿Qué pasa con la decoración? Con las artes pictóricas y escultóricas. La escultura va a buscar un mayor realismo y va a estar exenta. Exenta es que está no pegada al muro, sino pareciera que ya está totalmente separado del edificio. Vean cómo podría yo acercarme aquí, casi abrazo la escultura, ¿no? Eso se le llama, también se le llama escultura de bulto. Introduciendo líneas y curvas, va a aparecer en portadas, retablos, sepulcros, sillerías. La pintura también va a buscar un realismo, llevando un acercamiento hombre-naturaleza, dejando muchos ejemplos de pintura al fresco y también sobre madera. Y vamos a encontrar aquí ya a los primeros grandes pintores de tradición pictórica de la historia del arte, como Giotto, Duccio, Jan van Eyck. Surgen vitrales y retablos. A ver quién de ustedes sería tan amable de participar en el grupo de Facebook publicando alguna obra del Giotto, alguna obra del Duccio, de Jan van Eyck. Voy a generar ahí una pequeña actividad en el aula virtual para que ahí puedan elegir a ese autor y publicarlo. Entonces se esperan a que les diga cuándo está esa actividad. Va a estar entre hoy y mañana para que lo puedan hacer. Surgen retablos, la imagen va a continuar una función educativa evangelizadora, surgirán temáticas no religiosas de un ámbito civil y temas escultóricos, pictóricos diversos como la vida de santos de la Virgen, escenas bíblicas, animales fantásticos, motivos vegetales y geométricos, etc. Aquí tenemos algunos ejemplos. San Dionisio en París. Vean cómo aquí hay unos animales y unos elementos escultóricos muy interesantes. Que por cierto ese es un águila y este es un león, ¿no? Que está ahí interesante, del Tetramorfos. Unos ángeles rodeando a San Dionisio. Aquí vemos la Anunciación, en donde el ángel Gabriel le está anunciando a la Virgen María que va a
tener al Hijo de Dios. Aquí tenemos la visitación donde la Virgen María embarazada visita a su prima Santa Isabel, que tiene en sus entrañas a San Juan Bautista, o la Virgen Blanca, que se encuentra en el mainel o parteluz de la Catedral de León. Vean la calidad escultórica de estos elementos. La Puerta del Sarmentán en la Catedral de Burgos. Vean la gran cantidad de elementos esculpidos en las arquivoltas. El tetramorfos, aquí está el tetramorfos claramente. Y Cristo como juez en el tímpano nos está hablando del juicio final. Abajo no sé si son 12, son los 12 apóstoles, vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, ahí está, los 12 apóstoles, ¿vale? La Virgen Blanca en la Catedral de Amiens, vean qué interesante, cómo nomás parece que falta que te guiñe, ¿no? Y la Virgen cargando ahí al niño Cristo, ¿no? A bebé Cristo. La puerta preciosa de la Catedral de Pamplona, vean la gran cantidad de escultura. Aquí tenemos, tendría que ver un poco más a detalle estas esculturas. No veo si tiene alas, no sé si aquí sea la Virgen y aquí de pronto sea San Miguel o puede ser San Juan. Tendría que ver bien con mayor detalle esta fotografía de la puerta de la Catedral de Pamplona. Aquí tenemos un detalle del tímpano de San Etienne en el siglo XIV, en donde vemos igual nuevamente el juicio final. Vemos aquí a San Miguel con su balanza, aquí un diablo haciendo sus fechorías. Aquí se fueron al cielo, estos están yendo al infierno. Aquí está el infierno, aquí está Cristo el día del juicio final como juez. Aquí hay unos ángeles pasionarios, se les llama. Aquí está la Virgen María, aquí está San Juan, que están intercediendo por la humanidad. Y aquí están los vivos y muertos que se están levantando para ser juzgados. Aquí una serie de ángeles en las arquivoltas. Y bueno, esto indudablemente cuando llegabas pues te espantaba y decías, híjole, ya me voy a portar bien, ¿ok? Aquí hay un ejemplo de un retablo en la Catedral de Siena por Duccio. Y esto era un retablo, una tabla con pinturas referentemente a la vida de la Virgen, a la vida de Cristo, a la vida de los santos, que impedía que la gente viera lo que estaba pasando en la girola. Esa era la idea, ¿ok? Luego vamos a tener un rosetón. Este es el rosetón, el gran rosetón de Notre Dame de París, en donde vemos que es una especie de flor con elementos de plomo y cantería que está generando estos vitrales de colores, ¿ok? Por lo tanto, al interior te genera un juego de luces. Estos serán dos grandes aportaciones del gótico. El gótico también se va a dividir en periodos o etapas. Vamos a tener 4 etapas. El protogótico, de hecho, se le llama gótico, fue un nombre que se le dio después. O sea, no tenía un nombre inicialmente que dijeras, voy a iniciar haciendo arquitectura protogótica. Fue clasificaciones, por lo general la historia del arte, de la arquitectura, se han dado los nombres en el siglo XIX. Así como los bizantinos no se llamaban bizantinos, los góticos no se llamaban góticos. Fue en el siglo XIX, a raíz del Renacimiento, que dicen, es la arquitectura de la Edad Media, la arquitectura de los bárbaros, la arquitectura de los godos. Ah, entonces arquitectura gótica. Ok, pues, se entiende de dónde viene lo gótico. Pero realmente esto no es de godos. Y en dado caso, al ser de Francia, sería de los francos. Pero bueno, no importa. ¿Ok? Protogótico o gótico primitivo de prácticamente del siglo XII. Vamos a tener modelos cistercienses. Acuérdense que es la abadía que va a impulsar al gótico. Y la principal edificación será Saint-Denis de la Île-de-France, en donde prácticamente será el primer edificio que va a desarrollar el gótico. Vean, es un gótico muy sencillo, no tan adornado como otros.
Tenemos el gótico clásico o pleno de finales del siglo XII y prácticamente todo lo que es el siglo XIII, 1223, que tiene una gran complejidad técnica y formal. El gótico que conocemos pertenece a este gótico clásico. Empleo de elementos netamente góticos en Francia y se va a extender lentamente por toda Europa y va a adquirir algunas reminiscencias o esquemas o modelos del románico. Se va a consagrar a Santa María, Notre Dame, Santa María en Francia. Y va a destacar la catedral de Chartres, de Reims, de Amiens, de París, etc. ¿Ok? Y aquí hay un ejemplo. Ahorita vamos a ver otros ejemplos. Seguramente entre hoy y la siguiente clase no nos va a dar tiempo de ver los ejemplos, pero ya vimos, vamos a ver algunos, ¿ok? Bien, continuamos, perdón, ahí tuve un errorcito en las fechas, pero ya lo corregí, porque aquí se repetía de nuevo la fecha y pues no. El gótico radiante es la tercera etapa. Algo que quiero aclarar es, no es que llegara a 1226 y dijeran, ay, hoy vamos a iniciar con el gótico radiante. No. Dependiendo el país, dependiendo la región, dependiendo también el teórico o el historiador o el arquitecto que haga referencia a ello, algunos manejan otras fechas. Estas son aproximados, son una referencia para que nosotros tengamos una idea de qué onda con estas etapas. Lo importante es recordar que son 4 etapas. Etapa primitiva, la etapa clásica, en donde encontramos la gran producción de las Notre Dame de Francia, el gótico radiante, que son muy grandes, muy decorados, y en donde vamos a encontrar que ya comienzan a salir estos ejemplos, no nada más en Francia, sino vamos a encontrar en Iberia y vamos a encontrar en Alemania, Sacro Imperio Romano Germánico. Por lo tanto, va a destacar una gran ligereza, una gran verticalidad, como Saint-Chapelle en París, Burgos, Toledo en Iberia, Catedral de Estrasburgo y Colonia en el Sacro Imperio Romano Germánico. Y finalmente el llamado gótico tardío, también llamado flamígero o florido, en algunos casos como Portugal se le llama manuelino o isabelino, del periodo de los reyes católicos. Estamos hablando del 1350 hasta el siglo XVI, o sea, todavía hasta 1500 y fracción, cuando ya estaba prácticamente de la decadencia del Renacimiento. Habían algunos lugares, como en el caso de España, que seguía construyendo elementos góticos. A este gótico tardío se va a exagerar las decoraciones y hay una libertad formal. Vamos a emplear arcos, líneas que asemejan llamas. Existirá una gran remodelación y ampliación de iglesias en toda Francia e Inglaterra. Sus fachadas van a ser muchas catedrales clásicas, góticas clásicas. Sus fachadas terminarán siendo tardías, o sus decoraciones y sus acabados tardíos. Va a destacar la Catedral de Milán, que es una de las más grandes catedrales del gótico, la Abadía de Westminster, la King's College, Nuestra Señora del Pino en Barcelona, etc. Y bueno, pues ahí está Milán. Vean las cantidades de accesos, son 5 naves. Es una locura. Y sí, nos va a dar tiempo de ver los ejemplos. Vamos aquí a ver algunos ejemplos del Reino de Francia. Aquí está la Abadía de Saint-Denis, que es esta iglesia catedral protogótica, en donde vemos los elementos clásicos. No me voy a detener porque los elementos característicos del gótico, no me voy a detener porque ya lo vimos hace un rato en el video anterior. Vemos ahí el tipo de bóvedas, los triforios, el claristorio, el ábside. Ahí se alcanza a ver la girola, se ven las naves de la girola, las cubiertas, bóvedas de la girola, y encontramos una serie de decoraciones, la amplitud, la luz. Vean cómo el gótico no es oscuridad, ahí podemos ver cómo entra la luz y es una luz colorida. Podemos ver la planta, como el transepto se vuelve un elemento muy significativo dentro de la planta y el diseño arquitectónico de Saint-Denis. Notre Dame de París es otra de las iglesias más conocidas, más habladas en la arquitectura universal.
Podemos ver aquí los arbotantes que están distribuyendo las cargas de la bóveda, que es una bóveda de crucería, en la cual, bueno, si se fijan, no es crucería 1, 2, 3, 4, 5, 6, se llama sexpartita, porque está dividida en 6 partes. Encontramos que la cubierta fue la que se quemó, la famosa cubierta, por eso no se cayó la catedral, porque lo que se quemó fue el sombrerito. O sea, esta es la bóveda y arriba pongo un sombrerito. Y luego en el crucero todavía me doy el lujo de poner una aguja. ¿Ok? Algunas otras catedrales, como veremos, sus campanarios tenían también torres, a las cuales se les van a llamar chapiteles. Hay quien dice que esta catedral está incompleta, tanto que en el siglo XIX le pusieron esto y le iban a poner los chapiteles, pero bueno, no se las pusieron, qué bueno. Ya vimos algo de la fachada. Aquí vemos igual otro ángulo de la fachada. La planta, vean cómo es muy diferente a otras plantas góticas, en donde vemos que el transepto es pues realmente diminuto en relación con toda la nave, que es una nave, es una basílica de 5 naves, aunque ojo, vean cómo las ventanas, perdón, los accesos, los maineles o parteluces de las naves laterales sí enmarca el acceso de las dos naves, pero realmente en la suma total de la planta son 5 naves. Vemos aquí el ábside y la girola con sus tracerías, sus pináculos, sus arcos botareles. Y bueno, esto se encuentra en una islita que se llama la Ile de la France, sobre el río Sena, en la capital de Francia. Aquí encontramos Notre Dame de Chartres, en donde vemos igual el mismo manejo de la planta gótica, el interior igual con el mismo manejo de estructuras, el manejo de la luz, de los vitrales, la fachada como tiene ciertos remetimientos, ciertas decoraciones que le dan un manejo formal expresivo muy interesante. Este es uno de los accesos, el acceso principal. Este es el acceso lateral, corresponde a este. Vean cómo de pronto el acceso lateral llega a ser hasta más atractivo y monumental que la principal, ¿no? Encontramos aquí su gablete, encontramos las jambas y los arquitraves características, el mainel, su tímpano, el dintel, el rosetón, se alcanza a distinguir lo que es un cuerpo de una calle, etc. Vean el pasillo, cómo tiene arcos, aquí son una bóveda sexpartita, nervada sexpartita, y esta es de crucería. Vemos aquí un corte en donde se alcanza a ver el esquema estructural, e insisto, vean la cubierta, vean cómo es un sombrerito de madera, ¿ok? Y bueno, algunos detalles del interior. Este es Notre Dame de Reims, que es increíble. Vean la gran decoración que tienen los gabletes, la escultura de los de las arquivoltas, y quiero que vean el remate de este gablete, que es esto. Es la coronación de la Virgen. Tenemos a la Virgen que está siendo coronada por Dios. Y una serie de angelitos. Y vean estos elementos decorativos. Y bueno, pues esto es Reims. Vemos aquí en la planta como no tiene una aguja, pero se alcanza a identificar claramente el transepto de la nave central, la girola, aquí está, y el ábside. En la parte interior, vean esto, qué chulada. Vean la parte interior, sencilla, sexpartita, 6 partes. Vean la planta, cómo a partir del transepto cambia, se hace más grueso, cambia el número de naves. Y vean el interior, cómo son espacios muy iluminados. Este es Notre Dame d'Amiens, que ya es parte del gótico clásico. Vean el interior, cómo ya tiene terceletes. Estos son los terceletes en el crucero. Estas son 6 partes en el resto de las naves y del transepto. Vemos el claristorio, vemos el triforio y vemos las arcadas. La fachada igual muy característica, ya sabemos identificar cuerpos, calles, gabletes,
arquivoltas, las galerías, el remate, etc. Este es uno de los edificios más sorprendentes del gótico, es Sainte-Chapelle, la Santa Capilla en París. Este es el ejemplo tecnológico del gótico. No tiene muros, todo esto que estamos viendo son vitrales. Lo único que está cargando son estas pilastras, estos pilares, perdón, en donde va a dividirse las diferentes cargas de estas nervaduras. Y cada uno de estos vitrales además habla de, pues uno del Génesis, del Éxodo, libro de los números, etcétera, etcétera, la pasión de Cristo al centro. Comienza a hablar sobre parábolas de la Biblia. Y vean entonces todos los elementos decorativos, los vitrales. Vean el mismo cielo, como son flores de lis, algo muy francés. Por fuera alcanzamos a ver estos contratraves. Perdón, no son contratraves, contrafuertes. Los vitrales, que no están cargando obviamente. Y la cubierta otra vez de madera, lo podemos ver en este corte, que está sobre la cubierta. Y hay una planta baja, que creo que es la que tengo acá. Déjame ver, no tengo una planta baja, que también está decorada. Hoy en día se utiliza también para hacer cánticos, ¿no? Hacer conciertos, algo muy interesante. Vean esto es una cosa increíble, ¿no? Desde la decoración de la bóveda, del intrados, esta serie de molduras que te forman el pilar y las decoraciones de los paramentos inferiores. En el Sacro Imperio Romano Germánico podemos ver cómo hay una gran influencia francesa. Vean la escultura, caray, aquí nada más falta que hable esta escultura. Esta es la Catedral de Estrasburgo, que es muy alta. Vemos como aquí hay un chapitel, que es este remate de la torre. Solamente se hizo una torre, pero vean las plantas cómo cambian. Ya no es igual que las plantas francesas, de hecho no hay girolas. Vean cómo las girolas son muy de Francia. Aquí vemos los demás elementos de la fachada muy característicos al interior. El triforio, el claristorio, las arcadas, el rosetón. Estas galería que te forma en la parte inferior del rosetón. Y bueno, la gran calidad escultórica. San Lorenzo de Nuremberg. Vean cómo es un gótico no tan decorado. Tiene un remate la calle central y tiene unos chapiteles como remates en sus torres. Vean las nervaduras del interior, ya es un juego muy interesante. Y bueno, el esquema similar a lo que hemos estado viendo. Esta es una de las catedrales más sorprendentes. La catedral de Colonia es la más alta. No recuerdo ahorita la altura de la catedral, pero es de las más altas. Y quiero que vean estas dos fotografías. Vean esto y vean esto. ¿Qué pasó? Esta ciudad fue bombardeada en la Segunda Guerra Mundial y miren, lo único que sobrevivió fue la catedral. Quemadita, ¿no? Ahí se ve quemadita, pero sobrevivió. Por eso todo el contexto es totalmente diferente porque quedó en ruinas, pero la catedral se mantiene en pie. Vean cómo es una gran catedral con una influencia muy de Francia. El interior, la decoración exterior, ¿no? El manejo de los gabletes, el manejo de los pináculos y de estos elementos que tienden a la verticalidad. También nosotros podemos ver, hago aquí un ajuste, ahí está, los arcos botareles, el Reino de León y Castilla, ya estamos por finalizar. Vemos la Catedral de Burgos, también estos elementos muy característicos de los chapiteles, los pináculos, el diseño muy hacia la verticalidad. Una planta arquitectónica, bueno, bastante elaborada, porque aquí vemos diferentes ampliaciones, vemos hasta un claustro, vemos las diferentes bóvedas como están trazadas, y bueno, ahí vemos una arquivolta. El interior, esto ya es algo muy tardío, ya es un gótico muy tardío. Vean la decoración. Esto es una torre con unas trompas en los arcos torales y una serie de bóvedas de nervaduras en flor y dividida en 6 partes, ¿no? Con la decoración escultórica de las columnas, del claristorio, del triforio, de las arcadas, etc. La Catedral de León, muy curioso cómo está dividido las calles, ¿no? Aquí se alcanzan a ver los arcos
arbotantes. Vean la planta arquitectónica, cómo a partir del transepto cambia el edificio. Esta es una de las más grandes, la Catedral de Segovia. Aquí podemos ver la girola, vean la amplitud de la girola, como en un transepto aquí ya hay una cúpula, porque estamos hablando del siglo XVI. ¿Quién estaba construyendo gótico en el siglo XVI? España, vaya. Ok, vean el interior, como encontramos ya una gran cantidad de nervios y muy elaboradas las cubiertas. El Reino de Inglaterra, simplemente para que tengan un bagaje, como hay ciertas variables. Es una arquitectura que ha inspirado muchas historias románticas en el siglo XIX. Aquí encontramos la Catedral de Wells, la Catedral de Westminster, la abadía, perdón, la gran decoración, la altura, los nervios, otra vez el claristorio, arcadas, la Catedral de Exeter, donde tenemos estas nervaduras de abanico, Lombardía y la Toscana, en donde tenemos, si bien no elementos muy verticales o muy altos, sí tenemos una influencia decorativa al norte de Italia, en donde sus campaniles, ¿no?, terminan siendo hasta con esos elementos verticales. Vemos los gabletes, las arquivoltas, el rosetón, este remate triangular del tímpano en el cuerpo central, y en la parte interior todavía existe estos esquemas muy paleocristianos, pero la decoración y la altura terminan siendo gótico, ¿no? Esta es la Catedral de Siena, y finalmente la Catedral de Milán, que es un edificio impresionante. Y a ver quién de ustedes se anima a compartirnos fotografías del interior y del exterior de la Catedral de Milán en el grupo de Facebook, el cual se consideraría como participaciones. Compañeras y compañeros, les agradezco. Con eso termina el gótico. La siguiente clase vemos el Islam y nos despedimos. Muchísimas gracias, cuídense y nos vemos pronto. Bye.